Bien. Denme un segundo que ya voy a compartir y ya seguimos con la explicación del método. Ay, esperen que quedó eso ahí. Ahora sí. Bien, entonces, ya determinamos o vimos cómo llegamos a este valor intermedio, ¿no? Que sería el peligro. Ahora bien, por favor, me hace boicot la máquina hoy, disculpen. Los otros dos parámetros que necesitamos cruzar con el dato de peligro son la cantidad y la frecuencia. Con respecto a la cantidad, el método me establece 5 clases de cantidad, clase 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de estas escalas. ¿Tá? Para los procesos que nosotros vimos, capaz que diferenciamos un poco el proceso en olla con el proceso en el tanque, ¿no? En una olla yo ya más o menos le dije que la capacidad máxima es de 1000 kilos, de 1000 litros, dependiendo del peso específico, ¿sí? Y también vimos que lo mínimo que podríamos manipular, por ejemplo, es una bolsa de 25 kilos también. Entonces yo les propongo que del producto químico que eligieron, no importa la escala y la cantidad exacta, se muevan en una clase de peligro 4 o 5, que es lo más representativo a lo que nosotros vimos en el proceso. Ya vieron que la clase 1, 2 o 3 son cantidades muy pequeñas, ¿sí? Por debajo de 100 kilos o litros. Entonces, bueno, de repente si se van a trabajar en un sistema de olla, que estén en una clase 4, entre 100 y 1000 kilos o litros, está bien, ¿sí? Es bastante representativo. Y si estamos hablando de un proceso en un tanque, seguramente estemos por encima de 1000, ¿tá? O sea, la técnica, el método nos abarca este margen, no nos da más cantidades mayores a 1000, ¿tá? Siempre que estamos igual a 1000 kilos o litros de ese producto que estemos manipulando, siempre va a ser un clase 5, ¿tá? Así que yo les propongo que para el trabajo, para el cálculo, nos movamos entre algunos de estos valores. Supongamos que yo defino en mi proceso que estoy descargando un bolsón de 500 kilos de carbonato de calcio o de dióxido de titanio, que son los dos ejemplos que vimos. Bueno, va a ser una clase de cantidad 4. ¿Tá? O, no sé, 200 litros de aguarrás, 800 litros de aguarrás, o 1000 litros de aguarrás. Depende de lo que yo elija, me voy a estar moviendo en el clase 4 o 5. ¿Sí? Ahí directamente ya extrapolo en esta tablita esa clase de cantidad. Que si yo vuelvo para atrás, discúlpenme, sería este parámetro, la cantidad absoluta del producto, ¿tá? Esa clase de cantidad. Ahora vamos a ir con la frecuencia. ¿Para qué? Para cruzar estos dos valores y determinar esa exposición que yo tengo, que se relaciona a partir de la cantidad y de esa exposición de tiempo, de frecuencia que lo hago. Yo mencionaba hace un rato en el video anterior que ninguno de estos procesos son 8 horas diarias, ¿tá? Tampoco son procesos que se hacen una vez por mes, ¿tá? O sea, no estoy en ninguno de los extremos, ¿tá? No es algo que se hace más de 8 horas, ni se hace tampoco una vez al año, ¿tá? Yo les propongo que consideren, que se muevan dentro de una frecuencia diaria, ¿sí? Entre 2 a 6 horas, a 4 horas aproximadamente. ¿Ah? Supónganse que se van a mover en este parámetro, frecuente, permanente. ¿Ah? No son 8 horas exactas, o de repente, no sé, intermitente y frecuente. Yo me pondría acá, en un clase 2 o un clase 3. ¿Ah? Están entre 2 a 6 horas. Más de 6 horas me parece un disparate, considerable. ¿Ah? Así que directamente, en esta tabla yo puedo extrapolar, bueno, ¿cuál es esa clase de frecuencia? Si es una frecuencia diaria que está menor a 2 horas, va a ser algo intermitente, va a ser un clase 2. Si es una frecuencia diaria de 3 horas por día, de 3 horas diarias sería algo más frecuente, y sería un clase 3. ¿Sí? Ahí directamente ya extrapolo ese dato. ¿Qué es lo que hago? Voy a cruzar la clase de cantidad con la clase de frecuencia, perdón, en esta tabla de doble entrada, ¿no? Por acá, siguiendo la flecha roja, veo clase de cantidad, clase de frecuencia, y lo voy a cruzar. En un caso hipotético, supongamos que yo definí
que estoy trabajando, no sé, que estoy midiendo los 500 kilos del dióxido de titanio que mencioné hoy. Entonces voy a estar acá, en una clase de cantidad 4. Me voy a parar acá, 4. Y definí 2 horas diarias de ese proceso. 2 horas diarias, me voy a parar en la fila, en la fila que corresponde a una frecuencia diaria, entre 30 y 120 minutos. Estoy acá. Va a ser un clase 2. Lo que hago es cruzar el 2 de la clase de frecuencia, el 4 de la clase de cantidad, y esto me va a dar un dato. En este caso, este cruce me dio el valor 4. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Qué hago con ese valor que saqué de ahí? Gracias. Que saqué de ahí, lo voy a cruzar con el peligro que determiné hoy, en la otra tabla. En nuestro ejemplo del dióxido de titanio nos daba un peligro 4. ¿Se acuerdan? En función de la frase que yo más o menos ya me la sé de memoria, nos daba una clase de peligro 4. Y recién el cruce nos dio también un dato que era 4. Lo voy a cruzar acá, esa clase de exposición potencial, con la clase de peligro, 4 en esta fila, 4 en esta otra, efectivamente el cruce también me da 4. Y este valor, este 4, es el que voy a extrapolar en la tabla que está debajo. ¿Sí? El dato que yo saco de este cruce, del peligro y la clase de exposición, es lo que voy a extrapolar en esta tabla para obtener mi primer factor de la multiplicación. Vieron que es un exponencial de 10. Si es 1, el valor es 1. Si lo que saco de esta tabla es 2, el valor es 10. Si lo que saco de la tabla del cruce es 3, toma el valor 100, 4.000 y 5, 10.000. Es un exponencial de 10. En nuestro ejemplo hipotético, que sacábamos de este cruce, el valor 4 toma el valor 1000. Por lo tanto, mi primer factor de mi multiplicación, este que aparece acá, riesgo potencial, va a ser 1000. Aclaro mucho esto, chicos, porque muchos les pasa que llegan hasta acá fantástico y se olvidan de extrapolar acá y ponen 4 como primer factor y les cambia el resultado radicalmente. ¿Ah? No se olviden que siempre mi primer factor va a ser un valor de orden exponencial. O es 1, o es 10, o es 100, o es 1000, o es 10.000. No tengo otro valor. Lo que sí tengo que verificar es que este cruce me lleve ordenadamente a uno de estos valores que está acá. ¿Está? Eso, por ahí venimos bien. El segundo factor es la volatilidad o la pulverulencia. El método ya me define, para materiales particulados, ¿sí? Lo voy a ponderar según esta tabla. No tengo otro criterio. El método me dice, si hablas de un producto muy pesado que sedimenta rápidamente, lo voy a considerar un clase 1. Si es algo más intermedio, que no es tan pesado, es un poco más fino, lo voy a considerar un clase 2. Ahora, si es un material mucho más fino que puede quedar suspendido en el ambiente, y acá pone el ejemplo del yeso, del cemento, de la harina, ¿sí? Nuestros ejemplos son bastante, si acá no dice pigmento, no dice carga, perdón, pero se parece bastante a este material, ¿tá? Entonces, para los que eligieron un material particulado, ya sea un pigmento o una carga, consideren ya ese producto químico como una clase de pulverulencia 3. ¿Tá? Ya el método nos define eso, así que para los que eligieron un pigmento o una carga, ya lo van a considerar un clase 3. ¿Ah? Eso por un lado. Para los que eligieron un solvente orgánico, voy a necesitar el punto de ebullición. Y voy a utilizar este gráfico, que se muestra acá, para determinar esa clase de volatilidad. ¿Tá? Con esta tabla solamente lo aplicamos a materiales sólidos y vamos a determinar la pulverulencia. Para líquidos, a partir del punto de ebullición, esto obviamente es para solventes orgánicos, ¿no? Voy a determinar la volatilidad de ese solvente a partir del punto de ebullición. ¿De qué manera? Este gráfico tiene 3 parantes, ¿sí? Donde corta y determina una clase baja o clase 1, una clase media o una clase alta. A mayor punto de ebullición, ¿sí? Esto se lee eje
de las Y sería el punto de ebullición, y eje de las X, temperatura de trabajo. ¿Ah? A mayor punto de ebullición, el producto tiene menos volatilidad. A menor punto de ebullición, esto es lo que se lee del gráfico, ¿verdad? Tengo mayor volatilidad, tengo una volatilidad más alta. Ahora vamos a poner un ejemplo hipotético también. El gráfico corta acá en 25 grados de temperatura de trabajo y en 120. ¿Sí? Me siguen hasta acá en este cruce, ¿verdad? Por favor, me para si no se entiende. Si yo supongamos que estoy en este ejemplo, mi temperatura de trabajo va a ser 25 grados. Vamos a considerarla esa temperatura de trabajo para todo el proceso, ¿sí? Supongamos que yo tengo un producto químico que tiene un punto de ebullición de 120. Es este ejemplo que está acá. Entonces, ¿dónde se cruzan estos dos datos? En una clase media. Vieron que el cruce de estos datos se da dentro de este cuadro. Si la temperatura de ebullición es por debajo de los 80 grados, supongamos 75 grados, si yo me paro acá, en 70 más o menos, 75, y voy a andar acá, donde está la manito, no sé si todos ven la mano, ¿sí? ¿Dónde estoy ahí? ¿En un clase qué? 3. Está. En un clase alto, porque el punto de ebullición es más bajo que el ejemplo que dimos recién. Estamos dando ejemplos hipotéticos posibles, ¿sí? Profe, una consulta, ¿no? En el caso que yo haya elegido el aguarrás, ¿no? O sea, por ejemplo, está bien el punto, los grados lo tengo, pero la barra de abajo, ¿qué era entonces? La Para saber. temperatura, ahí va, bien, está buenísimo aclararlo. La temperatura de trabajo. Nosotros vamos a considerar que la temperatura de trabajo es 25 grados. No es lo mismo un proceso en un reactor químico, suponete, a alta temperatura, que puede estar por arriba de 100 grados, mirá cómo te cambia el gráfico. Cuanto yo Claro. más me muevo, ¿sí? La clase alta también se va moviendo, ¿sí? Porque el proceso en caliente no es lo mismo a temperatura ambiente. ¿Sí? Para este ejemplo vamos a considerar la temperatura ambiente a 25 grados, así como está este gráfico. Perfecto. ¿Está? Entonces, para tu ejemplo del aguarrás, van a ver que el aguarrás hay muchas. Yo les dejé unos links para buscar la ficha de seguridad. Yo todavía no corregí esa parte, ¿está? Pero la temperatura del aguarrás es muy variable. Puede estar entre los 140, 150, 170. Es muy amplio. ¿Está? Ustedes definan en función de la ficha que consigan cuál es la temperatura que consideran. Si el Claro, RAS... me pasó eso porque vi varias fichas y variaba eso. Entonces elegí la que diste la página y bueno, pero variaba, sí. Por Sí, eso es me quedé muy pensando. exacto. Por eso está bueno que trajeras el ejemplo. Es muy variable. Entonces, También, sí, escucho. también el caso de la Warras, por ejemplo, en la ficha que usé me daba un rango. Bien, en ese caso, Camila, utiliza como la media de ese rango. ¿Tá? Pon Perfecto. el rango en tu cálculo, pero considera una media como para poder buscarlo y definirlo. Siempre tratemos de ser más exigentes, ¿no? A la hora de determinarlo. ¿A qué voy con esto? Si yo tengo un rango, ¿sí? Y ese rango, por ejemplo, me impacta de manera que estoy entre la definición de un clase 1 y un clase 2. Me voy a tirar al clase 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, voy a tratar de que... Pero siempre voy a atender al peor escenario. Exactamente, voy a tratar de evitar sesgar más el método. O sea, lo voy a posicionar en la elección más desfavorable, entre comillas, ¿sí? Para que no me deje en el camino un resultado erróneo. ¿Sí? Me voy a parar en el peor escenario, como decías vos, Camila. ¿Tá? Lo mismo, Bien, sí. y yo tengo una duda. Cuando esté, o sea, en la vida real trabajando para hacer esto, ¿qué temperatura uso yo? Mido la temperatura que no sé, ahí va, Sí, sí. eso. Ahí vas a medir tu temperatura de trabajo. En realidad, ¿qué ocurre? Decir ambiental es como, puede ser confuso, porque también te cambia mucho la época del año. No es lo mismo la volatilidad en invierno que la volatilidad en verano, en un día de calor, porque va a influir también la humedad y un montón de factores.
Pensalo nomás en un recipiente abierto al ambiente. ¿Sí? Se va a volatilizar mucho más rápido en verano que en invierno, dada la temperatura ambiental. ¿Sí? Entonces, si mi sistema es más cerrado, capaz que obviamente no se va a volatilizar, o se va a volatilizar menos. Pero también va a estar de la mano, obviamente, a mayor temperatura acá, si yo recién nombraba un reactor químico. Hay reactores que son sumamente cerrados, pero tienen una reacción exotérmica que libera calor. Entonces ahí internamente va a ser distinto el proceso. Vamos a considerar ay, perdón que se movió ahí, para nuestro ejemplo de cálculo que la temperatura ambiente son 25 grados, donde corta acá el gráfico. ¿Ah? Así no quedan dudas por dónde me paro, si en los 20, si en los 30. Tomemos como ejemplo lo que corta acá. Entonces, en función del punto de ebullición ya definimos, vamos a pararnos siempre en el más desfavorable. Si ese dato me cruza y me pone en duda entre el 1 y el 2, o entre el 2 y el 3, siempre elijo el más castigador, si se quiere. ¿Sí? Perdón. Y entonces ahí defino para los polvos, para los materiales particulados o para los líquidos, una clase alta, medio, baja. Ese dato lo voy a extrapolar directamente en esta tabla. El segundo factor dice así, el segundo factor va a ser 1, 10 o 100, no hay otras opciones. ¿Está? Entonces, dependiendo si esa clase de pulverulencia o volatilidad fue 1, mi valor es 1. Si la clase de volatilidad o pulverulencia fue el valor 2, que es el valor medio, va a ser 10. Y si es 3, va a ser 100. ¿Sí? Esta tabla se utiliza de igual manera para los líquidos como para los materiales sólidos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá cómo llegamos al factor 2? Para los materiales particulados va a ser 100, porque yo recién les definí en la imagen anterior. De los 3 ejemplos que tiene el método, el que más se acerca, porque esto se los marco yo porque es algo que ustedes no lo pueden ver, pero de los 3 ejemplos que menciona el método, el más parecido para los materiales pigmento y carga es la clase de pulverulencia 3. ¿Sí? O sea que ahí directamente lo extrapolo acá, 3 es 100. Ahora el otro, a partir de la gráfica, vamos a determinar más claramente en función del punto de ebullición. Si es 1, 2 o 3, va a tomar el valor correspondiente al 1, al 2 o al 3. ¿Sí? Ahí tenemos el segundo factor. El sileno está por fuera de la gráfica, profe. Medio 380. Obviamente es clase 1, que el sileno se va de la gráfica. 380 mide el punto de ebullición. 380, ahora lo buscamos. Sí. Ahora lo buscamos porque me llama la atención que sea tan alto. ¿Estás segura que no es presión de vapor? No, punto de ebullición. Ya, ahora lo buscamos. Procedimiento de trabajo. Este es el tercer factor y es más sencillo. Los más complicaditos son los primeros dos, ¿tá? Porque vieron que se cruzan el gráfico y el punto de ebullición, y después la frase H y la cantidad de la frecuencia, o sea, son como muchos pasitos, pero se llega. Ahora, el tercer factor, que es el procedimiento de trabajo, guarda mucho más relación con algunos escenarios que vimos en la actividad. Entonces, acá el procedimiento nos define 4 clases de procedimiento de trabajo, siendo el clase 4, que castiga más el resultado, que toma valor 1, ya acá en la imagen ya extrapolo el dato. ¿Tá? Si es un clase 4, el valor que va a tomar el cálculo va a ser 1. Es un proceso más dispersivo. ¿Tá? Acá, por ejemplo, pone un ejemplo de, ¿vieron la aplicación de la pintura pero a soplete cuando se va a pintar un auto, por ejemplo, en una cabina automotriz? Eso es algo súper dispersivo, ¿tá? Donde yo con una pistola estoy diseminando todo un material particulado. Eso es un ejemplo, no es algo que sea comparativo al proceso que vimos. Si bien hay material particulado en el ambiente, no se acercan a algo tan dispersivo como eso. Ni tampoco es el ejemplo que yo mencionaba recién de un reactor químico.
que es sumamente cerrado, que no intercambia energía con el exterior ni viceversa. ¿Tá? Los reactores químicos, por ejemplo, el ligante que lleva la pintura, ¿sí?, se elabora en un reactor químico. Tiene polímeros que generan una reacción exotérmica, por eso yo necesito eso tenerlo completamente cerrado y aislado. Tampoco es un ejemplo comparativo a los procesos que vimos en olla o en tanque. ¿Ah? ¿Cómo podemos dividir acá? No tenemos muchas opciones, tenemos los dos del medio, que son un clase 2, un clase 3. Si a mí me preguntan técnicamente qué se acerca más a qué, a cuál, yo determinaría, por ejemplo, un sistema abierto, completamente abierto, podría ser el dispersor con la olla sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de tapa, sin nada. Si ustedes, por ejemplo, van a arrancar a mostrar su procedimiento de esa forma, ¿sí?, su escenario puede ser ese, entonces estaríamos hablando de un sistema abierto completamente. ¿Sí? Ahora, si ya tengo algún elemento de protección, de tapa, de extracción, ya de repente podría estar en un clase 2. Lo mismo para un tanque. ¿Tá? Yo puedo tener un tanque, mi proceso puede ser dentro de un tanque, y ya lo considero un clase 2, como es algo más parcialmente abierto y cerrado. Vieron que yo en el tanque puedo abrir la tapa, cerrar la tapa, ¿verdad? O sea, tengo una apertura regulada, ¿sí? Ahora, si yo tengo una olla sin nada, no estoy regulando ningún tipo de apertura, está abierto al ambiente, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de proceso que yo, de proceso que yo defina, el dispersor en una olla o entre un tanque, puedo quedarme en un clase 3 o 2, ¿tá? Directamente el dato se extrapola acá. Supongamos que mi ejercicio viene siendo, bueno, en un sistema completamente abierto, sin ningún tipo de tapa. Mi valor, mi tercer valor, factor, perdón, de la multiplicación es 0,5. Acá abajo están los factores que adoptaría el tercer factor. O es 1, o es 0,5, o es 0,05, o es 0,001. ¿Vieron cómo a más cerrado el sistema, más favorable mi valor en la multiplicación? ¿Sí? Este valor me va a bajar de alguna manera mi valor final, mi resultado final. ¿Sí? ¿Se ve hasta ahí cómo se compara el procedimiento? Con respecto a la protección colectiva, es algo muy parecido, si bien algunos ejemplos, yo ahora me voy a detener en algunos para buscarle paralelismo a cosas que vimos en las diferentes clases. También considera 5 clases de protecciones colectivas. La ausencia completa, que sería un caso de un trabajo dentro de un espacio confinado, que no es parte de nuestro proceso, si bien está presente, vimos que los tanques son espacios confinados, no se fabrica, o sea, no hay ningún trabajador fabricando pintura en esas condiciones, ¿sí? Ni tampoco es un tipo de extracción de laboratorio, como dice acá, de vitrina de laboratorio, captación envolvente. Hay campanas, hay sistemas que trabajan de protección positiva, se llama, que no permite el intercambio de lo que se está manipulando con el ambiente. Por ejemplo, no sé si vieron cuando en la pandemia mostraban a los analistas de los laboratorios que trabajaban con los patógenos, que trabajaban con las manos dentro de unos tubos y dentro de una cabina, pero no había intercambio con el ambiente. O sea, cuando trabajamos con patógenos, con productos que son altamente peligrosos para la salud, se manipulan en ese tipo de campanas y de cabinas de bioseguridad. No es ese ejemplo de los que vimos. Sin embargo, algunos ejemplos que están acá, dentro del grupo 3, dentro del grupo 2, algunos vimos. Por ejemplo, si recuerdan, una de las primeras, no sé si la primera o la segunda, que vimos las cabinas de fraccionamiento, donde había una cabina que tenía paredes, techo, y la pared del fondo era todo un sistema de extracción. Bueno, es un tipo de cabina horizontal, es muy parecido a este ejemplo que está acá. ¿Sí? También vimos otros que eran de rendija, por ejemplo, que eran más de este estilo, que el trabajador operaba en un lugar donde tenía una extracción bastante cercana, pero era más tipo de este estilo. ¿Se acuerdan del pigmento de negro de humo? Que tenía como un enrejillado, como una cabina más localizadita, no tan cerrada como esta, pero bueno, era de este estilo. ¿Ah? Después, bueno, acá hay diferentes ejemplos.
Esta que está acá, por ejemplo, que dice aspiración integrada a la herramienta, no se parece. O sea, ninguno de estos ejemplos es alineado a un tanque, a una olla, a ningún equipo de esos. ¿Estamos de acuerdo? Esto es como algo general, ¿no? Son ejemplos generales. Yo lo involucraría, por ejemplo, en la existencia de una extracción localizada, sería un ejemplo de esto, ¿no? Que está adosado a la herramienta. ¿Se acuerdan que vimos que la extracción yo la puedo colocar a la tapa de la olla? Entonces como que está adosada a mi sistema, o está adosada a la boca del tanque, ¿sí? Entonces, si yo defino o no la existencia de contar con una protección colectiva, me voy a poder parar en algunos otros ejemplos. Si digo que no tengo nada, y que tengo solamente ventilación general mecánica, y voy a andar por acá, sería un clase 3. ¿tá? Todos estos 3 ejemplos sería un clase 3. ¿Sí? No tengo protección colectiva. Ahora, si defino alguna protección colectiva ya instalada en la herramienta, va a ser un clase 2. ¿Sí? El clase 2 tengo muchos ejemplos. ¿tá? Todos estos son ejemplos de clase 2. Entonces la puntuación va a ser 0,1. Va a estar en mí, en el escenario que yo defina, la elección y el valor que va a tomar ese factor. ¿Sí? El cuarto factor va a ser entonces 0,1 o 0,7 o 1. Yo puedo definir que mi procedimiento se hace en una fábrica donde carece de todo tipo de ventilación. Con suerte hay 2 ventanas. ¿Me explico a lo que voy? O sea, ese es el escenario y yo me río y Ana se ríe, pero miren qué ha pasado. Yo he ido a lugares donde no hay nada. No hay extracción general, no hay aspiración y con suerte tienen 2 ventanas. Que entra un poco de sol y corre el aire, y abren un portón. Ah, acá tenemos ventilación, te dicen. Entonces, el escenario puede ser tan amplio como es. ¿tá? Y ahí determinan el cuarto factor. Denme un segundo que tengo un mensaje en el chat. Ana, compartiste lo de la ficha. No, fui yo, compartí la ficha para verlo después. Buenísimo. Ahora me lo descargo. A ver que lo voy a abrir. Sí, pero está en Fahrenheit. Ah, no, 380 dice. No, está en Celsius y después está en Fahrenheit también. Está. Vamos a chequearlo en el, capaz que está, vamos a chequearlo en el compendio de que yo les dejé en el aula. Yo de memoria no me acuerdo, pero me llamó la atención que fuera tan alto. Me llamó la atención. Está. Después En lo ese caso sería clase 1, ¿no? Porque si seguimos Ah, sí, 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 más este es el adentro. valor es clase 1, totalmente, totalmente. Quedó claro entonces lo de la protección colectiva, va a estar de la mano un poquito a ese escenario que ustedes también definan. Entonces, el último factor está asociado al valor límite ambiental. Al igual que vimos hoy, por ejemplo, a mayor punto de ebullición, menos volatilidad, a menor punto de ebullición, mayor volatilidad, acá pasa algo parecido. El método va a castigar mi resultado en función del valor límite ambiental. Cuanto más bajo, cuanto más chiquitito es ese valor límite ambiental, va a castigar mucho mi resultado. ¿Sí? Cuanto más alto es ese valor límite ambiental, va a castigar menos. El orden de ese factor puede ser 1, 10, 30 o 100. Yo ya les adelanto, para que se queden tranquilos y no cometan un error ahí, porque a veces pasa que se entreveran con las partes por millón y miligramos metro cúbico, entonces, para todos nuestros ejemplos, el factor de corrección va a ser 1, pero yo necesito que ustedes lo muestren, que muestren el valor límite ambiental, ¿sí? Esto es en unidades miligramo metro cúbico, ¿tá? Y yo les dejé un compendio de valores límites ambientales, porque si en la ficha de datos de seguridad no lo llegan a encontrar, lo buscan también en el compendio. ¿Ah? Entonces, ¿por qué pasa? ¿Por qué va a ser 1? Porque ninguno de los valores límites ambientales, ni del aguarrás, ni del dióxido de titanio, ni del negro de humo, ni del carbonato de calcio, ni de ninguno de los solventes que mencionamos y que están en la actividad 2, ninguno es ninguno es menor a 0,1. Son todos valores mayores a 0,1, por lo tanto va a ser 1. Pero yo necesito que me muestren ese dato, cómo llegaron a él, para justificar este factor de corrección. ¿Sí?
En ese compendio están todos los valores límites ambientales, y busquen y van a ver que hay valores bajísimos de productos que están por debajo del 0,001 incluso. ¿Tá? Entonces, justamente para esos productos que tienen muy bajo valor límite ambiental, el método castiga bastante. Le da un factor de 100, de 30 o de 10. Para nuestro caso va a ser 1. ¿Tá? Pero necesito que me muestren el dato. ¿Tá? Ya tengo los 5 factores. ¿Sí? El producto me va a dar el riesgo de inhalación. ¿Sí? Voy a multiplicar cada uno de estos factores y el resultado final lo voy a ponderar en esta tabla. Si el resultado está por debajo de 100 o igual a 100, va a ser una prioridad baja, va a ser una prioridad de acción 3. O sea, ¿qué significa? Que a priori, como dice acá el método, no necesita ninguna modificación. Pero ojo, yo necesito que ustedes también plasmen qué cosas tengo que tener bajo control. Mis medidas de intervención van a ser más bien de orden preventivo. No voy a proponer medidas correctivas, ¿verdad? Bueno, ¿qué cosas preventivamente tengo que tener para que mi resultado mañana no sea de riesgo medio o alto? ¿Ah? Ahora vamos a repasar eso un poquito. Si me da entre 100 y 1000 va a ser una prioridad de acción 2. Y acá el método ya me establece, por un lado, tomar medidas correctivas. ¿Sí? Y o, dependiendo, hacer una medición ambiental. O sea, ya el método me va a ordenar, bueno, las cosas que me den entre 100 y 1000 las voy a necesitar medir, pero mientras tanto puedo tomar obviamente medidas correctivas, no quedarme solamente con esperar a hacer una medición ambiental. Porque recuerdan que ahí yo necesito tener un equipo, un muestreador, un técnico que lo haga, o mandar al laboratorio, tengo que tener una inversión económica, no solamente en equipos, sino en los análisis. ¿Sí? Bueno, por lo menos prioricé qué tengo o qué necesitaría medir ambientalmente. ¿Sí? Pero también me pide tomar acciones correctivas. ¿Ah? Y si me da, arriba de 1000, bueno, como que las medidas correctivas son inmediatas. O sea, yo ahí recomiendo, bueno, paremos la tarea, revisemos todo el procedimiento y tomar acciones correctivas rápidamente para ver de subsanar y bajar ese nivel de riesgo. ¿Qué se les ocurre a ustedes que son esas medidas preventivas? Yo ahí ya terminé y ya expliqué el método. Pero cuando yo les propongo en un nivel 2, ¿cuáles son esas medidas preventivas, por ejemplo? ¿Cuáles podrían ser? O en un nivel 1 también, no importa, en un nivel 3, perdón, que es un nivel bajo. De todo lo que vimos en el método. Limitar la exposición. Bien, Ana, limitar la exposición, ¿qué más? Verificar el funcionamiento de los métodos de extracción. Ahí va, levanten la mano si no se pisan. Sandra, decías tú. Verificar los métodos de extracción, digo, el funcionamiento. Perfecto, ¿qué más? Elementos de protección personal. Ahí va, Daniel levantó la mano. Cambiar el producto. Bien, Daniel, perfecto. Otra cosa que se puede proponer, Ana agregaba algo que no está en el método y que también es importante, los equipos de protección personal. Victoria, te escucho. Sofía, perdón. Sí, es lo mismo. Tener a mano la hoja de seguridad del producto. Bien, contar con la ficha de datos de seguridad, pero viste, porque lo voy a necesitar para determinar la frase H, así que fantástico, bien. Y formación para las tareas manuales, para cargar el producto a la olla o a la máquina, al tanque. Bueno, está de la mano con esto, Victoria. Tener un procedimiento de trabajo, a ver Virginia si quiere agregar algo con respecto ahí. No, iba a decir eso, procedimientos de trabajo y también capacitación para el personal sobre los riesgos. Perfecto, Virginia. Pero vieron que además de todos los condimentos que ustedes han agregado adicional, el EPP, el procedimiento, la ficha, el propio método, esperen que se me trancó la máquina, el propio método me ordena y me va marcando cuáles son esos factores. Yo lo que no voy a poder cambiar nunca, a no ser que cambie el producto químico, como dijo muy bien también Hugo. ¿Hugo? ¿Dije bien? Daniel. Daniel. Se llama Hugo también. Hugo Daniel. Ah, a mí me sonaba que era Hugo, yo dije, ahí está. Hugo Daniel, perdón. Daniel. A no ser que yo cambie el producto, la frase H no la voy a poder cambiar, porque viene con el producto. ¿Sí?
El punto de ebullición tampoco, porque viene con el producto. Sí voy a poder tratar la frecuencia, la cantidad, ¿sí? El procedimiento de trabajo, la existencia o no de protecciones colectivas. Entonces, si ustedes mañana aplican el método, revisen para atrás el método. Bueno, ¿qué cosas yo tengo que tener en cuenta? ¿Qué medida de intervención puedo mejorar? Capaz que estoy en un clase 4 y lo puedo mejorar en un clase 2. O estoy en un sistema sumamente abierto, dispersivo, y voy a tratar de llevarlo a un sistema más cerrado. ¿Me explico? O sea, esto es como cuando hacen la evaluación de riesgo residual. Ustedes proponen en un método general de evaluación de riesgo, por ejemplo, el FINE o la NTP 9330, capaz que lo aplicaron, y si no lo aplicaron, no los quiero confundir, pero bueno, proponen medidas correctivas y preventivas, ¿verdad? Por lo general hay docentes que les piden realizar una evaluación residual, que es lo que se está estilando actualmente. Bueno, de esa manera yo evalúo la eficacia de esa medida de intervención. ¿Sí? ¿Cómo va a impactar esa medida de intervención en mi resultado final? Dependiendo del tipo de protección o de medida de intervención, esa medida me va a impactar o en la consecuencia o en la probabilidad. ¿Sí? Si mi medida de intervención es solamente el equipo de protección personal, por ejemplo, ¿dónde va a impactar en mi evaluación? El accidente no lo va a evitar. Profe, no entendí la pregunta porque se me cortó, no sé por qué. Yo ponía un ejemplo hipotético recién. Cuando uno hace una evaluación general, ya sea por método FINE o NTP 330 o el método que utilizan, cuando hacemos el método proponemos medida de intervención. Habitualmente se estila realizar una evaluación de riesgo residual, ¿sí? De ese método. Entonces, dependiendo del tipo de medida que proponga, eso va a impactar en mi evaluación de diferente manera. Algunas cosas van a impactar En la consecuencia. Exacto, o en la consecuencia. Yo recién preguntaba si mi medida de intervención es la protección personal de un trabajador, obviamente, como decía Virginia, me va a impactar en la consecuencia, me va a minimizar la consecuencia, pero no va a evitar el accidente. La exposición no lo va a minimizar, va a minimizar la consecuencia posible que tiene ese evento. ¿Me explico? ¿Sí? Si mi medida de intervención es colocar una protección, tal vez me impacte de igual manera en la frecuencia de la exposición y en la consecuencia. ¿Tá? Quiero buscar un ejemplo más que vaya a la exposición. Bueno, si minimizo los tiempos, ¿sí? Si minimizo las cantidades de un producto, ahí sí puede que esté apuntando más a la exposición. ¿Sí? Se va a cortar, pero volvemos en otro video y lo explicamos mejor, ¿sí? Y vemos lo de las bases. ¿Me siguen hasta ahí como voy con el ejemplo? Yo no quiero que se queden con lo que está acá escrito, con esto. ¿Ah? O sea, las medidas de intervención que guarden relación con el método.